Continuamos y ahora les traemos bastantes datos para compartir con ustedes. Rafael Montúfar nos trae una recopilación de información acerca de la situación actual del mercado laboral de tecnología en Colombia. Él nos hablará el tema de los salarios, cuáles son las tecnologías más cotizadas que tienen los mejores salarios en el mercado laboral. También hablará sobre la demanda, cuáles son aquellos perfiles que están siendo solicitados en este momento por las compañías, las prestaciones que valora el talento para ser atractivo como empresa, y también tendremos las razones principales por las cuales el talento renuncia a las compañías. Nos acompaña el día de hoy Rafael Montúfar. Rafael es un entusiasta de la ciencia de datos, tiene una especialidad y también es cofundador y CTO en Hireline, la plataforma de conexión laboral para profesionistas de tecnología más grande de Latinoamérica. Hablaremos de datos del mercado laboral de tecnología en Colombia por Rafael Montúfar. Rafael Montúfar con su conferencia Datos del mercado laboral de tecnología en Colombia. Adelante, Rafa. Gracias por la introducción, Emanuel, y bienvenidos, colegas de RH, a esta segunda edición de nuestro reporte del mercado laboral de tecnología en Colombia. Como algunos de ustedes sabrán, el año pasado Hireline comenzó operaciones en Colombia y es ahí en el 2022 que lanzamos nuestra primera edición tratando de mapear el ecosistema de tecnología en este país. Hoy hacemos una continuación de este reporte. Y pues me gustaría comenzar un poco por la parte de la numeralia, los datos o estadísticas que creo que le dan fondo a este reporte y al que estaremos lanzando la siguiente semana en versión web. Hablando un poquito de esos números, bueno, pues estamos tomando en cuenta alrededor de 1,000 vacantes que fueron publicadas en Colombia en nuestro sitio el año pasado. Al momento de presentar esto, tenemos ya más de 25,000 candidatos registrados en nuestra plataforma solo en Colombia y al momento llevamos más de 1,000 encuestas válidas que lanzamos entre esta base, preguntando o mapeando ciertos aspectos. Y también en el último año, pues todas estas vacantes se han visto influenciadas por más de 70 empresas que han estado publicando con nosotros en hireline.io. Comencemos por un poco de cómo se conforma la participación de esta muestra o esta encuesta. Comenzando por la parte geográfica, pues definitivamente domina Bogotá con un 38% de participación, seguido de Antioquia con un 18%. Sabemos que Medellín es relevante en la parte de tecnología en este país y pues ahí está en el segundo lugar, seguido del Valle del Cauca. También aquí el que influye es Cali como ciudad con un 9.59%. Y en cuarto lugar, Santander y el Atlántico como los principales departamentos en la muestra. En la parte de la demografía vemos una relación de 3-1 en hombres y mujeres, con los hombres con un 73% de participación y mujeres con un 25% de participación, mientras que un 0.48% se determinó como no binario. Ahora vamos a hablar un poquito de la oferta y la demanda en el mercado colombiano. Comenzando por la oferta, bueno, de acuerdo a datos del DANE, existen aproximadamente 274,000 personas en este momento que participan del sector de las tecnologías de la información y la comunicación. Alrededor del 30% de este número son desarrolladores o software developers activamente en alguna empresa. Y vamos a hacer un poco de ver este número también en el tiempo, en la última década, cómo se ha transformado esta oferta. Aquí les muestro un dato del 2014, qué pasaba en el 2014 en Colombia. Bueno, en ese momento aproximadamente se graduaban 310,000 personas año con año, de los cuales 66,000 eran ingenieros, es decir, alrededor de una quinta parte. Y de esos 66,000 ingenieros, 14,000 estaba enfocado en áreas de tecnologías de la información y la comunicación. Y de esos egresados, solo 5,700 se terminaban dedicando a la parte de desarrollo de software.
¿Qué vemos? Que a lo largo de esta década pues ha habido cambios en el mercado y existe una mayor demanda, y para el 2023 el 34% de los egresados, es decir, alrededor de 135,000 personas, o por lo menos así fue el año pasado, escogieron una carrera relacionada a estas carreras llamadas STEAM, es decir, Science, Engineering, Technology y Matemáticas, ¿no? Estamos hablando que es un equivalente a 3 de cada 10 egresados, y pues eso nos habla un poquito de cuál es la oferta o el pool de candidatos que podemos tener actualmente. Vamos a ver la parte de la demanda. De acuerdo a datos del MINTIC, o el Ministerio de Tecnologías de la Información en Colombia, el sector de las TIC el año pasado, 2022, tuvo un crecimiento del 16.3 con respecto a 2021. También encontramos que Colombia es el cuarto mercado más importante de América Latina hablando en tecnologías de la información. En primer lugar estaría Brasil, en segundo México, y en tercero Chile, y en cuarto encontramos a Colombia. También, hablando un poquito de la demanda, tomamos en cuenta estas 1,000 vacantes que fueron publicadas en nuestro sitio el año pasado. Y por último, hablamos del déficit que existe actualmente y el que se espera que tengamos para el 2025. De acuerdo también al MINTIC, se estima que al día de hoy existe un déficit de 80,000 desarrolladores de software en el país, y se calcula que para el 2025 sea de entre 68,000 y 112,000 ese déficit. Ahora vamos a pasar a más datos de la encuesta. ¿Cuáles fueron las tecnologías con mayor demanda? Bueno, aquí podemos ver que en el top 3 está JavaScript, Java y AWS. Como comentarios, algo que notamos diferente en el reporte del mercado laboral de Colombia versus LATAM como región y versus México, que es donde hemos realizado más ediciones de este reporte. En general en LATAM y en México, Java y .NET son las que dominan este top. Vemos que en Colombia existe algo muy marcado hacia JavaScript. Sabemos que esta tecnología actualmente no solo te sirve para la parte de frontend, sino que también encontramos frameworks o aplicativos para la parte del backend. Encontramos tecnologías como Node.js, Express.js, React.js, AngularJS, que definitivamente están siendo utilizadas en el mercado, tanto para estas aplicaciones de escritorio como lo que les mencionaba en la parte de incluso aplicativos en el lado del servidor. Vemos a Java, que es una tecnología recurrente en este tipo de listados, que sabemos que es un lenguaje de programación orientado a objetos y que nos sirve para desarrollar tanto aplicaciones de escritorio como aplicaciones móviles. Después me gustaría resaltar la parte de la nube. El mercado de Colombia está pues definitivamente en lo que es la actualidad. Los aplicativos están en la nube, y vemos en el tercer lugar a Amazon Web Services y en cuarto lugar a Microsoft Azure. Creo que esto también es importante recalcarlo porque esta nube de Microsoft está tomando fuerza en el último año y pues está compitiendo ahí fuertemente ya con AWS. Hablamos un poquito de un aspecto más coyuntural, algo que seguramente hemos escuchado en los últimos 12 meses en la TAM, tal vez ya 15 meses a nivel mundial o hablando de Estados Unidos, y pues es el tema de los layoffs o despidos masivos. Los datos que les estoy mostrando aquí los tomé de un sitio que se llama layoffs.fyi. Este sitio, a partir de que comenzaron los despidos en enero del año pasado en Estados Unidos, comenzó a traquear el número de personas que eran afectadas por estos despidos y el número de empresas que eran afectadas. Al momento que yo tomé esta información, ellos tenían registradas 1,057 compañías que habían realizado despidos y 164,000 profesionistas que habían sido afectados por estos despidos. También agrego aquí una nota de una carta que Y Combinator, que es pues la principal o la aceleradora más importante a nivel mundial en temas de startups o emprendimientos de tecnología, en donde
le enviaba una carta a parte de sus founders el año pasado y les decía que los fondos de capital de riesgo tendrán más dificultades para recaudar dinero y sus accionistas esperan una mayor disciplina de inversión. Entonces, vemos que los despidos principalmente han sido afectados compañías de desarrollo de software, que su core es de desarrollo de software, y estas startups que definitivamente nacen de la parte digital. Y pues aquí vemos estos datos que los respaldan. También les complemento en la parte de abajo con algunos datos de Hireline. Nosotros hemos visto un cambio en la dinámica en el último año. En el 2021, el 11% de las vacantes que eran publicadas en nuestro sitio eran publicadas por startups, solo el 3% eran publicadas por financieras y solo el 1.5% era publicado por empresas que se dedicaban a manufactura. Para el 2022 vimos un cambio en el que las startups bajaron al 3.5%, las financieras subieron un 7% y las de manufactura subieron a un 8%. Entonces, vemos ahora dominando la parte de búsqueda de talento a empresas que están o que vienen de industrias más tradicionales y que están pasando por esta parte de transformación digital. Encontramos compañías de retail, de manufactura, de automotriz, de servicios financieros, buscando este tipo de talento. Y por último, en esta primera parte me gustaría hablar de la parte del déficit. Aquí estoy tomando algunos datos que saqué de un reporte de Harvard Business Review, en donde el año pasado ellos hicieron un reporte sobre tecnologías emergentes en Latinoamérica y encontraban, esto ya es para finales de 2022, para diciembre, es decir, cuando ya habían sucedido los despidos o cuando ya había sucedido esta parte coyuntural, que el 86% de los CIO o Chief Information Officers seguían reportando dificultad para encontrar talento calificado, hablando específicamente de talento de tecnologías de la información. El 73% de ellos seguía preocupado acerca de la atracción de talento de tecnología y solo en Estados Unidos existieron 100,000 puestos de trabajo que no se pudieron cubrir en estas áreas de tecnologías de la información. Entonces es importante mencionar esto porque aunque existe una desaceleración por lo que les acabo de mencionar, pues encontramos compañías que siguen teniendo dificultades para llenar ciertas posiciones. Vamos a pasar un poquito al mercado local. ¿Cuáles son las ciudades que están teniendo mayor demanda en Colombia? Pues bueno, aquí domina ampliamente Bogotá con un 78% de la demanda. Después le sigue Antioquia y siendo más específicos, Antioquia es el departamento, Medellín sería la ciudad que está presentando la demanda con un 17.53%. Después Cundinamarca con un 1.59%. Y en cuarto lugar está como departamento Valle de Cauca con la ciudad de Cali con un 0.8%. Vamos a hablar un poquito de cómo está rotando el talento en esta región. Bueno, aquí les preguntamos a los candidatos hace cuánto cambiaron de empleo y ellos nos están contestando que en Colombia el 46.5% cambió de empleo en el último año. Y me gustaría hacer aquí un zoom in. Este dato me llamó bastante la atención porque tiene diferencias contra lo que hemos obtenido en los reportes que lanzamos en febrero de LATAM y el que lanzamos hace un par de meses de México. En México, por ejemplo, solo el 34% cambió de empleo en el último año. Vemos que el número es un 10-12% más alto en Colombia. Entonces, algo nos está diciendo que es diferente aquí en la región. Vamos a ver, eso fue lo que pasó, pero ¿qué planean hacer en este 2023 los candidatos en Colombia? Este número también me ha sorprendido porque el 71.72% planea buscar un empleo nuevo, es decir, van a ser candidatos activos. Solo un 23.23% no buscará activamente, pero estará dispuesto a escuchar ofertas. Y solo el 5% planea quedarse en donde está actualmente. Aquí también vemos unas diferencias del 20% respecto a lo que hemos encontrado en LATAM como promedio y en México. Entonces vemos que igual hay una mayor rotación en Colombia respecto a la región.
Hablando un poquito de cuáles son las prestaciones favoritas de este talento de tecnología. Bueno, en Colombia el número uno es la parte de remoto con un 70%. En segundo lugar tenemos el tema de capacitaciones y certificaciones con un 67%. Y en tercer lugar, el talento no solo espera trabajar remoto, sino que espera tener un horario flexible, ya que el 63% indicó este como una prestación. ¿Qué es importante tener en cuenta a la hora de retener el talento de tecnología? Bueno, aquí les preguntamos a estos profesionistas que participaron en la encuesta, ¿qué los orilló, los motivó a ellos a dejar su empresa actual? Y bueno, el 31.54%, que es la principal, nos ha dicho que es por la falta de un plan de carrera. Entonces, es importante no solo dedicar tiempo a la atracción y selección del talento, sino que una vez que ya forma parte de nuestra organización, es importante poder informarles cuáles son las siguientes posiciones, escalones, capacitaciones que ellos van a poder tener en nuestra compañía, en qué proyectos van a participar y cómo eso va a generar un desarrollo en los siguientes meses y años para este talento. En segundo lugar, el 29.63% nos comentó que era la falta de una compensación adecuada. Creo que aquí es importante tomar en cuenta los principales slides que les mostré sobre cuántos egresados tenemos al año, cuántos tenemos actualmente en Colombia y que vemos también que ahora con el tema de remoto, pues ya no solo se compite con compañías locales, sino que estamos en algunos casos compitiendo de manera internacional. Por último, a recalcar, la tercera posición, con un 28.19%, mencionan que se sentían poco valorados por la empresa. Entonces, pues aquí lo importante sería tener un acercamiento con el talento, no solo en los aspectos técnicos que van a desempeñar, sino ese acercamiento sobre el impacto que está teniendo lo que ellos desarrollan en la compañía. Ahora, vamos a ver cuáles son los factores que ellos consideran claves a la hora de cambiar de empleo. Aquí les pedimos que ellos indicaran cuáles consideraban muy importantes, que son los que vemos recalcados en un azul fuerte, después con un azul más tenue los que son algo importantes y con un azul todavía más tenue los poco importantes. A mencionar como los muy importantes, básicamente son tres. Número uno, con el 79.77%, son las oportunidades de desarrollo profesional. Número dos, con un 68.84%, es el tema del ambiente laboral. Y pues aquí hay un reto porque estamos viendo que el 70% quiere el empleo remoto y pues es importante considerar cómo desarrollamos o cómo creamos ese ambiente, esa cultura en este esquema. En tercer lugar, con un 68.65%, está el tema del reto profesional. Es decir, pues no solo me interesa un buen salario y un buen ambiente, sino que lo que yo hago tiene que tener un impacto, tiene que representar un reto, ya sea a nivel técnico o profesional, para que yo permanezca enganchado a la compañía, ¿vale? Como cosas que consideran poco importantes en este sector, a los candidatos de tecnología, el tamaño de la empresa no les parece importante. Y bueno, aquí estamos viendo qué es lo que desmotiva a los candidatos a participar en un proceso de selección en una vacante. Principalmente son tres, domina con un 52.5% el poco o nulo seguimiento que tienen una vez que aplican a una vacante. Después, en segundo lugar, está que el reclutador no tenía claridad sobre el rol o la vacante. Entonces aquí es importante que nosotros como profesionistas de reclutamiento podamos tener el mayor contexto posible de cuáles son las tecnologías que estamos buscando, cómo es que son utilizadas ya dentro de la compañía, dentro de los proyectos, para poder tener un mejor engagement con este tipo de candidatos. En tercer lugar, con un 13.5%, el que las prestaciones les parecían poco atractivas en estas empresas que ellos ven en su búsqueda de empleos. Vamos a pasar ahora a la parte de flexibilidad. Aquí también vemos diferencias respecto al promedio de México y respecto al promedio de LATAM.
En Colombia, el 58.62% de los candidatos prefiere seguir trabajando de manera remota. Esto es una diferencia de 10, casi 15 puntos porcentuales contra México, en donde vemos que a raíz de esta, digamos, baja en el volumen de contrataciones en el sector, veíamos candidatos más dispuestos a trabajar de manera remota o mixta. En Colombia no sucede eso, sigue como tendencia la parte de remoto, solo un 39.66% buscaría un esquema híbrido, algunos días en oficina y otros en casa, y definitivamente un 1.72% o la minoría estaría dispuesto a regresar a la oficina. Aquí les voy a mostrar un preview de los salarios promedio por rol. Estoy mostrando los roles que tuvieron más participación en esta encuesta. Vemos que en la cima de la pirámide están los project managers con un salario de 7.600.000 pesos colombianos, seguido de los analistas de sistemas o requerimientos con 6.024.000 pesos colombianos. Y en las bases vemos a los programadores frontend con 2.270.000 pesos y los programadores full stack con 3.158.000 pesos. Ahora hablemos de cuáles son los lenguajes mejor pagados en Colombia. Aquí encontramos consistencia con el sector hablando de la TAM y tomando como referencia México. Vemos que Go es el mejor pagado con un salario de 5.899.000 pesos. Sabemos que este es un lenguaje de programación que nos ayuda a crear aplicaciones concurrentes, que es un lenguaje de programación creado por Google y que está en auge. No existen todavía muchos desarrolladores y esto puede tener un efecto en por qué es el mejor pagado. En segundo lugar está Kotlin, esta tecnología o este lenguaje multiplataforma que podemos correr en cualquier sistema operativo que tenga una máquina virtual de Java. Entonces nos permite crear aplicaciones nativas tanto para Android, para iOS y pues incluso ha desplazado a mismo Java a la hora de crear aplicaciones Android. Vemos que tiene un salario promedio de 5.435.000. Después, en tercer lugar, C# con 4.419.000, seguido de Ruby y TypeScript. Hablemos ahora del tema del inglés y el impacto que tiene en el nivel salarial en este país. Bueno, pues vemos que es una ventaja en los candidatos que les ayuden a triplicar su salario. Todos estos salarios, los que mostraron en el slide pasado y en este slide, quiero mencionar que son salarios netos y son salarios mensuales, es decir, son no incluyen prestaciones y son antes de considerar la parte de taxes, es lo que ya le llega al candidato. Y bueno, vemos que los candidatos que tienen un nivel avanzado de inglés llegan a tener una percepción de 5.689.000 pesos versus los que están en la base y que no pueden entablar una conversación en inglés, que tienen un salario promedio de 2.102.000 pesos colombianos. Ahora vamos a la parte de la ubicación. ¿En qué ubicaciones están los programadores o los perfiles de tecnología mejor pagados? Comenzamos con Valle de Cauca, específicamente Cali, con el salario más alto, el salario promedio más alto de 5.938.000 pesos, seguido de Bogotá, que ya vimos que es el que tiene la mayor población de personas de tecnología en el país, con 5.100.000 pesos colombianos. En tercer lugar, Medellín, que ha venido creciendo a lo largo de los años como un importante hub de tecnología con 4.785.000 pesos. Y en el cuarto lugar tenemos la parte de Bucaramanga. Ahora, una vez que un candidato considera que quiere cambiar de empleo, ¿por cuánto es que está dispuesto a cambiar de empleo? Bueno, aquí les preguntamos cuál era el porcentaje salarial que debían incrementar. Y vemos que la mayoría, con un 19.5%, quiere un aumento o busca un aumento del 21 al 30%. Después, un 16.6% de la población busca un incremento del 11 al 20%. Y un 14.5% busca un incremento del 31 al 40%. Entonces, esto lo podemos considerar a la hora de atraer talento de otras compañías. Lo podemos considerar dentro de nuestras estrategias de atracción.
Con esto concluyo mi presentación. Vamos a pasar a una parte de preguntas y respuestas. Y también aquí les quiero mencionar que vamos a lanzar una versión mucho más completa que lo que han visto hoy en presentación. Vamos a lanzar una versión de este reporte en PDF y una versión web. Si ustedes desean tener esta versión ampliada del reporte del mercado laboral en Colombia, pueden escanear este QR y escribirme por WhatsApp para que yo les haga llegar esta presentación. Y pues muchísimas gracias por su tiempo. Rafa, muchas gracias por tu presentación. Ahora vamos a dar espacio para algunas preguntas que quieran hacerle directamente a Rafa sobre qué estamos viendo en Hireland, qué información él pudo recolectar. Entonces, pues voy a iniciar con una que tenemos, la primera. Si el tema de los salarios, ¿crees que exista algún ajuste por la baja en las contrataciones por parte de las startups? ¿Tú qué ves en ese sentido, Rafa? Creo que sí, definitivamente existe un ajuste. Creo que al final, como lo mostraba en uno de mis slides, algunos de los jugadores, como son específicamente las consultorías de desarrollo de software y las startups, juegan un papel importante a la hora de atraer este talento y fijar salarios en el mercado. Estos jugadores pues están en un momento en que ha bajado la efervescencia o esta alta contratación, y seguimos viendo otros jugadores de rubros más tradicionales que están tomando su tiempo para contratar, están tomando su tiempo para definir sus estrategias de reclutamiento, son conscientes que es importante el tema de la transformación digital y el impacto que tienen sus negocios, pero sí te diría que definitivamente tiene un impacto. Ok, perfecto. Entonces sí ha habido menos demanda por este efecto, ¿no? Que las startups están un poco más apagadas en este momento. Ok, sí. Hay pues menos inversiones, entonces las empresas crecen menos, hablando de las startups. Pero qué interesante esto que dices de las empresas tradicionales, pues que ellos no necesitan inversionistas, no necesitan fondos de inversión, ellos pues siguen su operación normal, entonces como que no les afecta y son los que siguen por ahí contratando. Correcto. Aquí hay un tema del home office. Hay dos cosas. Uno es que tú que has percibido de parte del talento, ellos prefieren continuar como home office o pueden aceptar o están dispuestos a aceptar un salario alto pero que sea híbrido o presencial, ¿no? Y también de la misma mano, pues algo que va muy conectado con esto, ¿qué estás viendo que pasa en las empresas? En tecnología también están regresando a modelos híbridos, a presenciales. Serían esas dos preguntas sobre el mismo punto del home office. Okay. Creo que depende un poco de qué mercado estemos hablando, del seniority del que estemos hablando, y voy a andar más en esta parte del mercado. ¿Qué vemos? Que si definitivamente uno le pregunta al candidato tech qué prefieres, pues el candidato está orientado al tema de lo remoto. Sin embargo, en Silicon Valley, que es como la meca tech a nivel mundial, vemos a líderes como Elon Musk o Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, diciendo que ha acabado esta parte del trabajo remoto y que es necesario trabajar en las oficinas por esta parte de crear cultura, esta parte de la productividad. Entonces vemos que eso es lo que está pasando en Estados Unidos. En LATAM algo que estamos viendo es no necesariamente el regresar a 100% presencial. Vemos que existe una flexibilidad por parte de las empresas y creo que esta flexibilidad se debe también a esta escasez del talento, en donde las empresas están optando por regresar a un esquema híbrido, unos días en casa, porque sabemos que pues sí tiene sus beneficios para el colaborador en aspectos de tráfico, el tiempo para llegar a la oficina, pero también pues piden esta parte de ir a la oficina para crear la cultura. Entonces sí lo estamos viendo el tema de regresar a la oficina. Siendo más específicos, algo que vemos es, te diría que en este momento en México existe
una mayor tendencia a regresar al esquema híbrido versus Colombia. Y aquí sería un poco ya especulación la parte de Colombia. Creo que en Colombia el tema de que el porcentaje de remoto siga siendo más alto puede deberse a que es un país en donde existe un mayor déficit o una mayor escasez de talento tech, existe menos población tech. Entonces creo que eso puede estar pasando en Colombia. Y también hablando de la parte del seniority, lo que sí vemos son los programadores que tienen un nivel avanzado de inglés y que pueden trabajar de manera remota para una compañía en Estados Unidos. Esos son los programadores que pues sí están quedando en un esquema 100% remoto, y pues ahí también tiene una parte estratégica de las compañías de Estados Unidos el poder cubrir ese déficit y también la parte del tema de costos. Ok, perfecto. Aquí hay otra pregunta más y mencionaste en tu presentación pues esta brecha que existe. Entonces aquí te están preguntando qué podrían hacer o qué se podría hacer para disminuir esta brecha entre el cubrimiento de posiciones de desarrollo a corto y mediano plazo, ese déficit que existe. Se puede hacer en la industria en general, me imagino que es, o alguna solución que tú veas? Ok. Creo que una importante es, una vez que ya tenemos el talento, considerar estos datos que les mostré en su estrategia de retención, porque lo que vemos es que más o menos en la TAM, la mitad de la población tech cambia de empleo cada año, ¿no? Entonces es una rotación demasiado alta y al final eso es lo que nos hace incurrir en los costos de pues perder la continuidad de algún proyecto, perder ese talento, reemplazar ese talento. Entonces, creo que es importante la parte de qué necesito para que el talento esté a gusto dentro de mi compañía, que yo le pueda dar una continuidad a los siguientes roles. Creo que ese es un aspecto importante, la parte de retención. Para la parte de atracción, creo que a estos candidatos se les habla de manera muy diferente a otras áreas o roles y están interesados en cosas muy diferentes. Entonces es importante entender su lenguaje y en qué canales están estos candidatos. Nosotros, por ejemplo, en Hireline, pues tenemos una comunidad en redes sociales de 200,000 programadores en donde les hemos aprendido a hablar sobre cuáles son los contenidos que les llaman la atención para poder establecer una relación con ellos. La verdad es que los buenos candidatos en tech están contratados y bien pagados, aún con esta baja en el mercado, y pues recurrentemente están recibiendo invitaciones a procesos o mensajes. Seguramente habrá bajado el promedio de mensajes que reciben en los últimos meses, pero pues cómo hacer que sí nos contesten ese mensaje es entendiendo mejor su perfil y el canal en el que ellos están o cuál es el interés que ellos pueden tener para crecer en una posición. Ok, ok. Aquí hay otra que tiene que ver la última pregunta por tiempo. Me parece que estamos ya solamente con tiempo limitado, pero creo que es importante. De los salarios que mencionaste, ¿son para seniors? ¿Son gente que habla en inglés o en español? No, ¿nos puedes aclarar ese punto de los salarios promedio que mencionaste? ¿Qué tipo de perfiles son esos salarios que muestran ahí? Ok, cuando les mostré los salarios promedio por tecnología, son salarios promedio, es decir, ahí no hay una segmentación por seniority o por nivel de inglés. En el reporte que les vamos a mandar, ya estoy viendo que algunos aquí me están mandando mensaje en el WhatsApp. En ese reporte ya viene un desglose específicamente por seniority, por nivel de inglés y por tecnologías. Entonces ahí ya lo van a poder encontrar más detallado. Entonces, digamos que el salario promedio que mencionaste es, pues, justo el promedio, ¿no? Puede ser tanto, ahí está en esa muestra gente senior, están los juniors, están los que saben tecnologías bien pagadas, los que tienen buen inglés, pero para fines de interpretación, creo que como lo llegar a entender yo es, pues es el promedio. Si le metemos la ecuación que los que tienen inglés avanzado ganan unos múltiplos adicional,
y los seniors ganan más, pues habría que, este número pues obviamente tiende a subir bastante, ¿no? Entonces, Correcto. Ok, pero no, qué bueno que en el reporte viene por seniority y por tecnología incluso, ¿no? Ok, bastante, bastante bueno. Pues te agradezco de nuevo, Rafa, toda la información que nos presentaste. Ahí está la invitación para que puedan descargar o pedirnos el reporte completo. Y vamos a continuar con una siguiente charla. Pasamos a un pequeño break para dar paso a nuestra última conferencia del día de hoy con Laura Silva y Oscar Bernal. En unos momentos comenzamos.